comprensión. Podemos descubrir cosas. Empezar esta ley en el sendero de iniciación está muy lejos de aquellos que aún no están versados en las discriminaciones fundamentales y en el desapasionamiento. Por lo tanto, dicen los maestros, ¿creen que es necesario explicar cómo actúa esta ley en la vida del iniciado? Creo que no. El discípulo procurará establecer sin pasión, ni dolor o sufrimiento. O sea, debemos tratar de establecer, eso es como un test para cada uno, sin dolor ni sufrimiento, la diferencia que existe, no habla acá de pares y opuestos, la diferencia que existe entre, primero, correcto y erróneo. Segundo, bien y mal. Tercero, luz y oscuridad en sentido espiritual. Cuarto, prisión y libertad. Quinto, amor y odio. Sexto, introversión y extroversión. Sería conveniente reflexionar sobre esta dualidad. O sea, introversión y extroversión. Esto es muy importante. Precisamente cuando hay centralización, hay introversión. Esa introversión puede llevar al individuo a una enfermedad psicológica. Si esa introversión es en sentido espiritual para luego salir en acción centrífuga, esto es bueno o aceptable. Séptimo, verdad y falsedad. Octavo, conocimiento místico y oculto. Noveno, el yo superior y el yo pequeño. El no yo. Y décimo, alma y cuerpo. Hay muchas más cualidades o dualidades que podrían ser enumeradas. Habiendo descubierto la existencia de estos opuestos, la tarea del discípulo consiste en descubrir aquello que no es ninguno de ellos. Constituye el camino central e intermedio revelado al iniciado por la actuación de la ley de repulsión, que ocultamente le permite apartar con cualquiera de sus manos, lejos de su camino, aquello que obstaculiza y vela el camino central de luz. La seguridad del hombre que busca el camino iluminado no se encuentra ni a la derecha ni a la izquierda. Quiero aclararles esto. A mí me resultó muy fácil aceptar sin este razonamiento la ley del uno. ¿Y dónde yo explico la ley del uno? En Hacia la conciencia cósmica. Vanguardia filosófica, fines del 80, España, Burgos, Bilbao, 1994. Y si lo quieren ver mejor, esta ley en un sentido significativo, en Paso a la Cuarta Dimensión. Ahí tenemos pequeños esbozos, no en el lenguaje teosófico ni en el lenguaje ocultista, muy claramente, que hacia la conciencia cósmica es llegar a eliminar y estar en ese camino que expresan los maestros aquí, ni en un lado ni en el otro. Pero esto le hace falta a aquel que todavía no ha discriminado. Si el iniciado entra en encarnación, no le va a hacer falta pasar por este camino. Pero si el discípulo entra en encarnación, le va a hacer falta pasar por este camino. Porque hay una diferencia entre discípulo e iniciado. El discípulo, aunque pueda servir, no es iniciado. Cuando se llega a iniciado, se llega a la calificación de misionero. Este es el concepto espiritual verdadero de lo que es un misionero cósmico, un misionero de la jerarquía. Esto es lo que yo quiero aclararlo. Lo explica muy bien el maestro Kutumi en el Gurú y el Te. Tratamos de expresar en palabras las cualificaciones y el nombre de este tercer camino central, que no es, por ejemplo, ni luz, ni oscuridad, ni amor, ni odio. Dicen los maestros, no podemos ver con claridad lo que podría ser, ni lo veremos, hasta que el acrecentado estímulo liberado en nosotros, en el sendero de la iniciación, efectúe su trabajo designado. Una idea de lo que esto significa aparecerá, aunque confusamente, ante nuestra visión, al tratar la tercera parte de esta ley.
Vamos a ver ahora la ley de repulsión y el peregrino en el camino de la vida. La ley de repulsión impulsa en 7 direcciones y obliga a todo con lo cual entra en contacto a volver al seno de los 7 padres espirituales. Necesitamos ante una ley cósmica, una ley profunda que actúa por sí misma, pero que puede ser utilizada en simbiosis con el pensamiento del aspirante. Esto es lo que se deduce en este momento. Es decir, no esperar que trabaje la ley, sino que precisamente nosotros tenemos que lograr autoconciencia y en ese discurrir, al ponernos en acuerdo con esta ley, que es una de las leyes absolutas, podemos entonces interpretarla y comprenderla cuando hemos hecho discriminación, desapasionamiento, disciplina y descentralización. Hemos considerado definitivamente el camino de repulsión regido por esta ley, que es el camino o la técnica para cada tipo de rayo. Aunque puede observarse que la misma ley actúa en los 7 casos y en las 7 direcciones, los resultados, sin embargo, diferirán porque la cualidad y la apariencia fenoménica sobre las cuales la ley de la voluntad divina hace su impacto y la consiguiente impresión difieren ampliamente. Por consiguiente, la complejidad del problema es grande. Estas 7 leyes del alma se hallan detrás de todas las diferentes presentaciones de la verdad, tales como han sido dadas por los instructores mundiales en el transcurso de las edades. No obstante, se requiere mucha visión interna espiritual para ayudar al discípulo común a comprender la analogía o la tendencia de las ideas que, por ejemplo, vinculan. Primero, las beatitudes enunciadas por Cristo y estas 7 leyes. Segundo, las etapas del noble óctuple sendero del Buda y estas potencias del alma. Tercero, los 8 medios para adquirir la unión con el alma y este septenario de influencia. Y cuarto, los 10 mandamientos de la religión semítica y estas 7 leyes espirituales. Los estudiantes hallarán interesante comprobar su comprensión acerca de las relaciones esotéricas que existen en estas enseñanzas y verán si pueden por sí mismos desentrañar los significados fundamentales. A título de ilustración, van a trazar los maestros y van a indicar la relación que existe entre las 7 leyes y los 8 medios para adquirir esa unión con la fuente, esa unión de que ellos hablan y que hicimos referencias con el alma superior y este septenario, del septenario de influencia, que es nuestro universo, que ahora va a cambiar a otro patrón, porque estamos en un cambio. Y esto está vinculado, por supuesto, y analizado a la diferencia que puede existir en el entendimiento del esotérico, el discípulo entrenado y el iniciado. Los 8 puntos a que hacen referencia, los 8 medios para adquirir la unión con el alma, son los siguientes. Primero, los 5 mandamientos. Habla de 5 mandamientos. Esto está vinculado a la ley del impulso magnético, la fuerza del segundo rayo, el deber universal, es una cualidad de este aspecto de la ley. ¿Y a qué lleva esta ley cuando trabaja en nosotros? Inclusión y atracción. Es decir, una correcta inclusión de las cosas y de los seres y atracción. Punto 2. Las reglas. Este punto 2, la ley del sacrificio. La fuerza del cuarto rayo. Es para el autoentrenamiento del ser. ¿Y cuál es la clave? Muero diariamente. Esto es muy entendible, pero debe ser analizado por aquellos que todavía no lo entienden. Muero diariamente. Tercero, posición. La ley del servicio. Correctas relaciones y correctos ideales. La fuerza del sexto rayo. Actitud equilibrada hacia el mundo.
Esto es fundamental. Nosotros a veces que queremos abrazar al mundo y nos ponen la mano en el bolsillo. Entonces acá dice muy claramente, actitud equilibrada hacia el mundo. Para no abrazarme con Satanás. Representado en algunas almas perversas. Correctas relaciones y correctos ideales. Es decir, no sus metas, sino ideales trascendentes. Las submetas están dentro de las relatividades, que son mudables, y no sirven para el desarrollo del alma. Por ahí entonces actúa esta ley. Cuarto, pranayama, la fuerza del séptimo rayo, la ley del progreso grupal, la ley del desarrollo espiritual, la ley del vivir rítmico. Vivir rítmico significa también fuerza. ¿Qué es lo que le falta a la humanidad? ¿Qué es lo que el grave problema que tenemos ahora? La falta de motivaciones. Muchos lo pueden plantear como elemento social, pero en el fondo es un elemento también individual y muy fuerte. Y nos lleva a esto, esta fuerza del séptimo rayo, a la transmutación, y nos lleva a la ley del desarrollo espiritual, el ritmo, hacer de la vida y del servicio un aspecto rítmico, como lo hacen ustedes. Entonces estamos logrando orden y fuerza, cosa que la humanidad está perdiendo orden y fuerza. Quinto, abstracción, la fuerza del primer rayo, la ley de repulsión. La ley de repulsión está vinculada, y lo remarcamos, a la fuerza del primer rayo. Abstenerse de desear. Abstenerse de desear, lo más posible. Lo más posible, aclaro esto, es una aclaración personal. Esto en sánscrito es pratyahara o pratyahara, el repudio del deseo. Esto también debe ser una actitud equilibrada. Esto lo remarco yo, ayudado por las enseñanzas superiores del espíritu. Sexto, atención, la fuerza del tercer rayo, la ley de amplia respuesta que vamos a ver luego de estas leyes que nos quedan. Correcta orientación, es lo que Alberto se ha expresado muchas veces, atención con las diferentes ondas de emisión. En este momento es peligroso. Correcta orientación. Estoy hablando de cuando se hacen trabajos y cosas espirituales, o cuando entramos en cosas astrales del mundo, en la cual vamos a tener siempre la acechanza de aquellas fuerzas astrales del mal cósmico, que van a querer que la luz sea gris y no se exprese con claridad para poder minar la voluntad de un aspirante espiritual. Séptimo, meditación, fuerza de quinto rayo, correcto empleo de la mente, vinculada a la ley de los cuatro inferiores, que también la vamos a ver. Esto significa, el alma está en profunda meditación. Esto hay que entenderlo. Primero, podemos trabajar con meditación práctica, que es una clave, pero cuando llegamos a una fortaleza donde se han avanzado en la voluntad, en el orden, en la sabiduría, vamos a estar en estado meditativo permanente, con pocos momentos de ese tipo de dharana o manejo espiritual. Esto está vinculado, repito, a la ley de los cuatro inferiores. Meditación. Vamos después a repasar los puntos fundamentales. Y octavo resultado, contemplación. Completo desapego espiritual. Repetimos entonces los 8 puntos. Primero, los 5 mandamientos, la fuerza del segundo rayo, la ley del impulso magnético. Segundo, las reglas para el autoentrenamiento, la fuerza del cuarto rayo, la ley de sacrificio. Tercero,
Posición, la fuerza del sexto rayo, la ley del servicio. Cuarto, pranayama, la fuerza del séptimo rayo, la ley del progreso grupal. Quinto, abstracción, la fuerza del primer rayo, la ley de repulsión. Sexto, atención, la fuerza del tercer rayo, es decir, estar atento, no preocupado. Atención, que esto es muy importante. A veces confundimos la preocupación con la atención. La ley de amplia respuesta. Séptimo, meditación, la ley de los cuatro inferiores. Y octavo, tenemos aquello como resultado que es la contemplación, que es una parte del aspecto de la amplitud de la ley de la vida para el caminante. Un estudio minucioso de estas relaciones será sugestivo para el discípulo e iluminador para el iniciado. Sin embargo, no se debe confundir iluminación con una idea nueva o brillante. Es algo muy diferente. La diferencia es comparable a lo que existe entre la luz de una estrella y la luz de un sol, que aumenta constantemente. Una revela la realidad de la noche, la otra revela el mundo de la luz de día o diurna y del ser consciente. Esto es lo que estamos en este momento nosotros tratando. Las 7 direcciones, ahora vamos a ver, de la ley de repulsión. Recordamos que la ley de repulsión era la ley de los ángeles destructores. Y remarcamos que actúa en 7 direcciones y produce efectos sobre 7 tipos diferentes de seres y de hombres. Y debido a su actividad atrae al hijo pródigo de vuelta al hogar del Padre. Es decir, ¿cuál es la síntesis de esta ley? Volver a la fuente. Si queremos entrar al universo divino, vamos a estar sometidos a los dictados de esta ley. La ley del hijo pródigo que nosotros tenemos como ejemplo es una parte de esta vuelta al hogar del Padre o del Logos o de Dios o de lo absoluto o de Brahman o para Brahman, como lo quisiéramos llamar. Es la razón por la cual se levanta y anda. Sin embargo, debe recordarse que cuando Cristo narró esta historia, dejó bien aclarado que no tenía ningún anhelo de volver hasta que el peregrino hubo recapacitado y recobrado su sentido común como resultado de haber satisfecho los deseos de una vida desenfrenada. Después de esto sobrevino la consiguiente saciedad y el descontento, y luego un periodo de intenso sufrimiento que quebró su voluntad de ambular y desear. Este es el caso del hijo pródigo, y vuelve al Padre, después de haber... Un estudio sobre dicha historia será revelador. En ninguna escritura se conserva la secuencia de estos acontecimientos como en la Biblia. Hay que considerar la existencia del peregrino, su vida en su país lejano y su regreso. Y están tan concisa y bellamente narrados. Estudies esta narración y léase en la Biblia la trayectoria del peregrino. El efecto de esta ley de repulsión, cuando actúa en el mundo del discípulo y destruye aquello que obstaculiza, es una ley benéfica. Porque va a destruir, si nosotros buscamos el camino con pureza, como lo plantean los maestros y viejos sabios, nosotros vamos a estar sometidos a esta ley benéfica que va a destruir aquello que obstaculiza nuestro camino y hace regresar al peregrino consciente y apresuradamente a uno de los 7 rayos que conducen al centro. Esto no puede detallarse aquí. Nuestra tarea actual es hollar el sendero de probación o del discipulado y aprender la disciplina, el desapasionamiento y las otras 2 necesidades del camino, discriminación y descentralización. Volvemos a machacar sobre lo mismo. Es lo que tenemos que seguir desarrollando. Ustedes son muy buenos discriminadores, pero no han llegado al pináculo de la discriminación porque son probacionistas y en el camino del discipulado. Cuando sean o estén en el camino de la iniciación o del verdadero misionero, van a discriminar con una claridad absoluta, porque en alguna medida también han logrado descentralización. No obstante, es posible indicar la meta y señalar la potencia de las fuerzas a las cuales estaremos acrecentadamente sometidos cuando entremos, como algunos de nosotros podemos hacerlo, dicen los maestros, en el discipulado aceptado. Que cuando somos discípulos aceptados, se hará según la
lo explican las 7 estanzas que darán al aspirante una idea de la técnica a la cual está expuesto si ha recorrido en parte el camino. Le impartirán una orden que como discípulo, con visión espiritual interna, obedecerá porque ha despertado, y si es un iniciado, le harán exclamar: esto lo sé, esto lo sé, porque lo ha vivido y lo ha practicado, ha pasado ya por la primera etapa para entrar en el sendero de inicio. Entonces, lo ha hecho vida, porque muchas veces sí lo entendemos, pero no lo hacemos vida, que es lo más común en el camino espiritual. Ya lo entendí, ya lo entiendo, yo no lo necesito. Esa persona está sujeta a vaivenes de conciencia y a problemas. Aunque todos tengamos crisis, una cosa es una crisis con orientación, y la otra cosa es una crisis sin orientación. Por eso ahora vamos a hablar de las orientaciones vinculadas a los rasgos. Por ejemplo, la orientación del primer rasgo dice: el jardín se ha revelado, en ordenada belleza viven sus flores y árboles, el zumbido del alado vuelo de las abejas y de los insectos se oye en todas partes, el aire está saturado de perfume, los colores se revelan al azul del cielo, el viento de Dios, su divino aliento, sopla a través del jardín, inclina a las flores, doblegados los árboles son devastados por el viento, a la destrucción de la belleza le sigue la lluvia, negro es el cielo, todo es ruina, luego la muerte. Después otro jardín, pero parece estar muy lejos en el tiempo. Se invoca a un jardinero, el alma responde. Se invoca a la lluvia, al viento, al sol calcinante. Invoquen al jardinero, luego dejen que continúe el trabajo. La destrucción precede siempre al reinado de la belleza. La ruina precede a lo real. El jardín y el jardinero deben despertar. El trabajo prosigue. La orientación del segundo rayo. El estudioso conoce la verdad. Todo le es revelado. Rodeado por sus libros y protegido por el mundo del pensamiento, orada como un topo y abre su camino en la oscuridad. Llega el conocimiento del mundo de las cosas naturales. Su ojo está cerrado. Sus ojos están ampliamente abiertos. Mora en su mundo con profunda satisfacción. Detalle tras detalle penetra el contenido de su mundo mental. Acopia las pepitas del conocimiento del mundo, así como una ardilla almacena sus nueces. El depósito está colmado. Repentinamente desciende una azada, porque el pensador cuida el jardín de sus pensamientos, y así destruye los pasajes de la mente. Se produce la ruina, destruyendo rápidamente el depósito de su mente y la seguridad, la oscuridad y la calidez que proporciona una investigación satisfactoria. Todo ha sido eliminado. Penetra la luz estival, los rincones oscuros de la mente ven la luz. Nada queda sino la luz, y esta no puede utilizarse. Los ojos están cegados, y el único ojo aún no ve. Lentamente debe ir abriéndose el ojo de la sabiduría. Paulatinamente el amor, por lo verdadero, lo bello y lo bueno, debe penetrar los pasajes oscuros del pensamiento mundano. Gradualmente la antorcha de la luz, el fuego de la rectitud debe consumir los tesoros acumulados durante el pasado que aún demuestran su utilidad fundamental. Los 7 caminos de luz tienen que alejar la atención del estudioso de todo lo que ha encontrado, acumulado y utilizado. Esto lo rechaza y encuentra su camino hacia el aula de la sabiduría, erigida en una colina y no bajo tierra. Solo el ojo abierto puede hallar este camino. La orientación del tercer rayo. Rodeado por multitud de hilos y encerrado en la infinidad de los pliegues de la tela se encuentra el tejedor. Ninguna luz puede llegar donde se encuentra. Por la luz de una pequeña vela ubicada en la cima de su cabeza ve confusamente. Recoge un puñado tras otro de hilos y trata de tejer la alfombra de sus pensamientos y sueños, deseos y objetivos. Sus pies se mueven constantemente, sus manos trabajan rápidamente, su voz sin cesar entona las palabras. Yo tejo el diseño que busco y quiero. La urdimbre y la trama están planeadas por mi deseo. Recojo un hilo aquí y un color allá. Tomo otro allí
mezclo los colores, mezclo y fusiono los hilos. Aún no puedo ver el diseño, pero con seguridad estaré de acuerdo a mi deseo. Se escuchan voces agudas y se percibe un movimiento fuera de la cámara oscurecida, donde se halla el tejedor aumentando en volumen y poder. Una ventana se quiebra y aunque el tejedor grita cegado por la fuerte luz, el sol brilla sobre su alfombra tejida, así queda revelada su fealdad. Una voz exclama: tejedor, mira desde tu ventana y observa el canon de los cielos, el modelo del plan, el colorido y la belleza del todo. Destruye la alfombra en la que has trabajado durante edades. No satisface tu necesidad. Entonces teje nuevamente, tejedor, teje a la luz del día, teje como tú ves el plan. La orientación del cuarto rayo. Tomo, mezclo y fusiono. Reúno lo que deseo. Armonizo el todo. Así habló el mezclador cuando permanecía en la cámara oscura. Comprendo la belleza invisible del mundo. Conozco el color y el sonido. Oigo la música de las esferas. Y nota sobre nota, acorde sobre acorde. Me comunican su pensamiento. Las voces que escucho me intrigan y atraen y trato de trabajar con los veneros de donde surgen estos sonidos. Intento pintar y mezclar los pigmentos necesarios. Debo crear la música que atraerá hacia mí a aquellos que aman las obras pictóricas que ejecuto, los colores que mezclo, la música que puedo evocar. Por consiguiente, a mí me querrán y a mí me adorarán. Pero una nota musical estridente sobrevino, acorde que silenció al mezclador de dulces sonidos. Sus notas perecieron dentro del sonido y solo se escuchó el gran acorde de Dios. Afluyó un haz de luz. Sus colores se desvanecieron. A su alrededor solo existía la oscuridad, pero a la distancia brillaba la luz de Dios. Permaneció entre la densa oscuridad y la luz cegadora. Su mundo en ruinas yacía a su alrededor. Sus amigos habían desaparecido. En vez de armonía había disonancia. En vez de belleza encontró la oscuridad de la tumba. Entonces la voz entonó estas palabras: crea nuevamente, hijo mío, construye, pinta y mezcla los tonos de la belleza, pero esta vez para el mundo y no para ti. Entonces el mezclador volvió a comenzar su trabajo y trabajó nuevamente. Y así concluimos este segundo cassette de la ley de repulsión y vamos a seguir con las enseñanzas y la síntesis, donde al final habla esa voz. Esto es muy entendible lo que estamos tratando. En este último caso, él pintaba cosas para que el mundo lo adore. El mundo, cuando uno pinta el mundo tal cual como es, está pintando zonas de conciencia de error. Cuando pinta para la verdad, cuando pinta la belleza de la vida, está pintando la verdad, la realidad de aquello que es el plan y aquello que va a armonizar la vida de él y la vida de todos. Este es el caso del músico, de la orientación del cuarto rayo. Lo podemos aplicar a cualquier aspecto de la belleza. Es en este momento donde muchos artistas sufren, en un mundo en crisis, donde sus obras no son reconocidas. Y esto es así porque hay muchas cosas todavía, muchas neblinas, muchas mediocridades que todos los seres deben comprender y realizar. Desde el pintar irrealidad, que nos sirve para muchas cosas, y el de sobrevenir en su interno aquello que es orgullo y vanidad.